relacionado un poco lo que estábamos hablando de que no tenía un espasmo esofágico, ¿no? Pero es rápido como mención, ¿no? Así se ve, más que todo para que ustedes hagan la diferencia de lo que era una calasia donde se veía todo dilatado versus un estudio contrastado con un espasmo esofágico. El espasmo esofágico, fíjense, se ve arrosariado, o sea, quiere decir que está haciendo contracciones, pero tiene algún inconveniente abajo que le está produciendo problemas, ¿no? Y eso es lo que normalmente uno hace si nosotros tomaríamos un estudio contrastado y tenemos ese dolor retroesternal, como cuando tomamos cosas frías. Esa imagen es esta, ¿ya? Entonces se ve así, y esto es importante hacer la diferencia, ¿no? En radiografía, que va a ser importante. Entonces, contracciones dolorosas del esófago no propulsivas, ¿no? Tratamiento médico consiste en fármacos destinados a aliviar la ansiedad, diazepam, todo, como para tratar en pacientes que esto se mantiene. Nosotros hemos tenido en general espasmos en determinadas ocasiones, ¿no? Pero hay gente que lo hace continuamente. Y lo único que tenemos que hacer es diferenciar. Es lo único, no hay ninguna. ¿No? Esto es comparando lo que es espasmo esofágico. Lo más importante que tenemos que ver es la esofagitis, ¿verdad? Que sería la inflamación del esófago, y hay cosas que nosotros vamos a ver en emergencia, que ustedes van a ver en emergencia, que es básico para ustedes saber hacer el diagnóstico y sobre todo el tratamiento, porque muchas veces ustedes toman esa conducta de tratamiento, ustedes hacen el tratamiento y ahí cometen los errores grandes, ¿no? La etiología más frecuente de las esofagitis, ¿no? O sea, como consecuencia de la esofagitis vamos a llegar a la estenosis esofágica, que eso después lo vamos a hablar, pero primero hablaremos un poquito de esofagitis, ¿no? La más común, la que produce esofagitis va a ser el reflujo gastroesofágico. Y como reflujo gastroesofágico ya hemos dicho cuando estábamos hablando de síntomas generales, que el dolor, la pirosis, era la manifestación más frecuente, ¿no? La vinagrera que el paciente lo refería, usted lo tiene que poner como pirosis, ¿no? Y el tratamiento del reflujo gastroesofágico es principalmente médico en la mayoría. Antes estaba de moda la etapa quirúrgica, hoy en día ya no se hace, igual que lo que vamos a ver en patología gástrica, o sea, son casos excepcionales. Hoy el tratamiento médico es lo que más es mejores resultados, y solamente en situaciones excepcionales se llega al tratamiento quirúrgico. Las medidas van a ser higiénico-posturales, farmacológicas, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto en forma general, ¿no? ¿Cuál va a ser la causa? La causa más común, bueno, hemos dicho que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero las esofagitis pueden ser de dos tipos, pueden ser agudas y crónicas, ¿no? Dentro de las agudas nos importan las infecciones bacterianas que se dan en pacientes inmunodeprimidos, que están en unidad de cuidados intensivos, con sondas prolongadas, etcétera. Puede llegar a producir una esofagitis por bacterias, pero no solo por bacterias, sino también producida más que todo por hongos, que es lo bastante común, ¿no? La esofagitis por hongos en pacientes postrados en unidad de cuidados intensivos es bastante común. ¿Cuál es el que a nosotros nos importa? El segundo, que es el cáustico. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes van a ver en la emergencia, ¿no? Y es el que vamos a hablar un poquito, pero ahora como para recordar. Pueden ser las esofagitis también por causas traumáticas, cuerpos extraños, pacientes con antecedentes psiquiátricos, o por algún descuido o por algún pequeño inconveniente se ha podido tragar su prótesis, se ha podido ingerir algo que puede llegar a lesionar el esófago y producir una esofagitis traumática, ¿no? La esofagitis crónica, también las causas son las mismas, pero es por un tiempo más prolongado, de un tratamiento un poco más dificultoso que las esofagitis agudas. También a esto se agrega para la crónica la hipertensión portal, y en nuestro medio la enfermedad de Crohn, mejor dicho, no en nuestro medio, la enfermedad de Crohn, pero en nuestro medio, ¿cuál sería? El Chagas, ¿no? Que lo estamos hablando, que acá no está, pero el Chagas sería una de las causas que en nuestro medio, por la región andina, por el lado de Puno, sobre todo, los que van a ir por esa zona a trabajar, van a encontrar Chagas esofágico, que existe el Chagas esofágico, y hay que saberlo porque es una patología del lugar. Como nosotros el bolo de sigmoide, tenemos que saberlo, no podemos ignorarlo. En otro lado lo verán así como estamos viendo esto anecdóticamente, porque no existe, pero en nuestro medio es algo común, ¿no? Entonces, vamos a ver sobre todo, ¿qué produce la esofagitis por cáusticos? Produce esto. ¿Qué imagen que veo en la segunda? Es una estenosis, ¿no?
una estenosis importante. Aquí el paciente no va a poder ingerir, no va a poder alimentarse, prácticamente desde una disfagia puede terminar una afagia y ahí va a ser el problema. Entonces, esto es como consecuencia de la lesión, sobre todo cáustica, que ha tenido. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es frecuente que nosotros en emergencia, ahora incluso que no se veía mucho en periferia, no se veía mucho el tema de los intentos de suicidio y todo, pero hoy en día hasta ha cambiado la conducta. Y ustedes ven en periferia bastante intentos de suicidio. Entonces, y justamente se hace en muchos casos por cáusticos, ¿no? Ingesta de querosene, en algunos, o sea, no solo casi, a veces ácidos también, pero en general que pueden llegar a producir lesiones esofágicas. Entonces, ante el ingreso que ustedes atiendan a un paciente con una, por ejemplo, se ha ingerido ácido muriático, un ejemplo, ¿no? O ha ingerido otro cáustico que podemos ser. Lo más común es el ácido muriático, que es lo que más consumen e intentan suicidarse con eso. ¿Cuál sería la conducta de ustedes ante un cáustico, ante la ingesta de un cáustico al paciente, ¿no? Ustedes lo atienden, el paciente viene que ha ingerido, ¿no? Ácido muriático, soda cáustica, que es la otra también, que pueden llegar a ingerir, y ustedes tienen que hacer el tratamiento urgente, ¿no? Y derivarlo después, obviamente, al paciente. Pero, ¿qué harían en esos casos? ¿Cómo lo tratan al paciente? ¿Qué le derivan? ¿A qué? Depende. Es un cáustico. Puede ser ácido o una base. Si es ácido muriático, que también produce un quemazón y todo esto, produce una estenosis importantísima. O soda cáustica también, que es la otra. ¿Qué hay? ¿Cuál sería vuestro tratamiento de entrada? No es lo mismo eso que ingiera, por ejemplo, otro de las cosas que se ingiere es lejía, ¿no? Y otras veces queroseno. El queroseno no sería pero produce la misma lesión en general. No sería con ese nombre, de repente ponerlo por cáustico, no sería un cáustico, pero sí produce una lesión, una esofagitis, ya igual, aguda, y también una estenosis. Entonces, depende de lo que he ingerido, es cierto, yo podría diferenciar, pero vayamos con lo más común. Si uno cuando quiere suicidarse con queroseno es medio tranca, no elige el queroseno para suicidarse en general. Queroseno lo hacen generalmente los niños, los que más ingieren por error, y ¿no? Generalmente es por error, ¿no? Pero en los adultos no eligen el queroseno, lo que más eligen es la soda cáustica o el ácido muriático, todo para tratar de suicidarse, ¿no? Entonces uno tiene que saber qué es lo que hace, qué es lo que pasa. ¿Cómo anda? Llega el paciente y ¿qué le hace? No le hace nada. Observación Le dicen salud, ¿no? Aprovechan ¿qué hace el querido? Alcohol tienes que ingerir en vez de... Si no, no sirve. Le das carbón activado. Le puedes poner carbón activado. ¿Otra? O sea, ¿cómo le darías el carbón activado? ¿Sabes lo que tenemos en el mercado? ¿Cómo tenemos el carbón activado? 10 miligramos por kilo, más o menos. Pero la idea es, más o menos el carbón activado podría usted llegar a usar. ¿Qué puede ser el carbón activado? Absorbe las sustancias tóxicas. Neutraliza. Impide la absorción del carbón activado. Entonces es lo mismo que ustedes atenderían, por ejemplo, un paciente porque también la otra cosa que es común, que no tiene que ver, pero es importante mencionarlo para que ustedes sepan manejarlo y no cometan iatrogenias, que tiene que ver no tiene que ver en realidad con el tema, que tiene que ver con el envenenamiento, que es la ingesta de órganos fosforados, ¿no? Que es lo que ven antiguamente. ¿Ustedes han visto en el hospital qué es lo que hacen con órganos fosforados? Un lavado gástrico. ¿Cómo le hacen el lavado? ¿Han visto? Le ponen una manguera, así de este ancho más o menos, enorme, y le ponen un montón de agua y arrastra.
obviamente cuanto más grueso es el calibre que se le pone, las lesiones traumáticas pueden existir por un lado, y cuál es la otra, la aspiración es mucho más frecuente, ¿no? Pero ¿qué otra cosa van, ya que estamos hablando de esto, como para quedar en algo mucho más concreto y ustedes puedan manejar? ¿Qué otra cosa hacen en el hospital? ¿Quién ha visto? ¿Alguien ha visto? ¿Atender? Ya, se atropiniza, perfecto. Pero aparte de la atropina, ¿qué harías? Yo les pregunto esto porque alguna vez uno de los internos, fueron dos internos, en 2 ocasiones que me llamaban por teléfono en periferia que estaba, en la cual sus asistentes habían tomado conductas medias locas con respecto a la intoxicación con órganos fosforados. Entonces, y al final, un poco insistiendo, se hizo lo que, bueno, ellos insistieron en que se trate de hacer el tratamiento médico definitivo, y al final lo lograron y lo trajeron a los pacientes, pero la evolución no es la misma cuando no, en el momento no haces las cosas como debes de hacer. O sea, cuando pierdes el tiempo, tardas, la probabilidad de la mortalidad es mayor, tiene que ser todas las cosas bien. Entonces, un poco a raíz de eso que pasa, también a ustedes se les comenta porque les puede pasar lo mismo y a veces no saben qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, la ayuda justamente es para eso. Entonces, ¿qué hacen órganos fosforados? ¿Qué más? ¿Nadie ha visto de acá qué es lo que hacen? ¿O alguien ha visto? ¿Nadie ha visto? También se ¿Han visto? Aparte del lavado, algo más hacen de atropina, dice ya, algo más. Como para inducir el boom. Bien, que trate de vomitar y con eso pueda llegar a ser. Vamos a ver si está mal o está bien una posibilidad. ¿Qué otra cosa? Ahora vamos a analizar la lengua. Meten bastante agua y no es que hagan vomitar, yo he visto que me aspiran. Claro, le meten agua y después lo tratan de aspirar para que el paciente pueda vomitar de repente con el estímulo o algo, intentar de que vomite. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más han visto? Nada más, y ahí nomás pregunto. ¿Alguien ha leído qué dice en la bibliografía? La conducta, ¿no? La conducta. Pero una cosa, o sea, la idea es, una cosa es lo que hacemos y una cosa es lo que se tiene que hacer. Si lo que se tiene que hacer y lo que dice la bibliografía es lo correcto con nuestra conducta, estamos haciendo bien las cosas. Y si no, estamos haciendo mal las cosas, ¿no? Por eso pregunto, si alguien ha leído la bibliografía de cómo se hace la intoxicación de órganos fosforados o cómo se maneja la intoxicación por cáusticos. Depende de la dosis de órganos fosforados. Es que a veces es muy difícil determinar cuánto ha sido la dosis. Según la clínica, bueno, una guía que leí determinaba, si no me equivoco, 3 grados, según los challenges de la clínica. O sea, tú veías de acuerdo a la Sí, miosis que producía. Especialmente su duración también. Claro. Se limita, bueno, aparte de bañar, se limita tienes un internet, tienes libros, no te están banco, hasta el momento de que no es banco, ya es hora de que sales. No son los bancos como siempre, como tu amigo, el gordo. Si es menos de 4 horas, carbonizado o la parte Pero es importante ver eso, porque no van a ver ustedes en externado, sí, van a ver en internado, pues entonces tienen que saber, ¿no? Hay cosas, más o menos lo que él estaba diciendo es, está algunas cosas bien, ¿no? Entonces, lo que normalmente dice la bibliografía dice lavado gástrico, pero no con una manguera del tamaño suficiente y como se lava en el hospital regional, porque el trauma es abundante y la aspiración es enorme. ¿Qué puede producir? Sí, depende de la edad del paciente, la situación y el grado de intoxicación. Entonces, no se tendría que hacer rutina de esa manera. Lo ideal sería poner, como en todos lados, se pone una sonda nasogástrica común y corriente, e incluso una doble sonda nasogástrica en otros lados, o sea, una más finita, similar a lo que se usa a una sonda de triple vía, de Foley, porque por un lado se inyecta cloruro y por el otro lado se va a aspirar. Entonces se puede poner dos, sí, se pone una en la misma sonda, se conecta uno chiquitito y con eso mismo le pones y puedes hacer las dos cosas. Otra alternativa variante que disminuye sobre todo. Eso es por un lado es tratar de sacar ya todo lo que esté en el contenido gástrico con la idea de que todo lo que está ahí pueda salir.
pero a veces es muy difícil porque parte ha pasado hacia el duodeno y ya de repente está más adentro y no lo sabemos, ¿no? Entonces, el error que se comete acá, aparte de usar este método que es bastante traumático, ya que no es mejor que usar solamente la zona nasogástrica, como les estoy diciendo, no es mejor, o sea, no hay algo que hayan dicho, no, así es mejor, para nada, así es mejor en tu cabeza, pero no hay nada comprobado, ni estudiado, ni nada, pero sí las probabilidades de trauma son mayores y las probabilidades de aspiración son mayores, eso sí es cierto, ¿no? Pero bueno, esa es una, pero si a ustedes les toca por lo menos hacer, no se van a tener una manguera ahí y regar las plantas y con eso lo van a hacer, que es exactamente lo mismo, ¿no? Zona nasogástrica, lavar con las zonas, ese es por un lado. Pero hay otra cosa que no se hace en el hospital regional. El tema del carbón activado es importantísimo. ¿Por qué? Porque el carbón activado impide que se absorba, ¿ya?, todo lo que es órganos fosforados. O sea, no solo órganos fosforados, pastillas, todo, porque lo que hace es formar una capa dentro de la mucosa, de todo lo que es el estómago, el intestino, todo, y impide que se absorba. El carbón activado viene, en nuestro medio viene en cápsulas, y hay que tenerlo, ¿ya? Y lo que se tiene que hacer es aproximadamente, ¿sí?, diluir, y eso es lo más difícil. ¿Cómo le paso? Porque acuérdense que uno agarra el carbón activado y flota en el agua, ¿ya? Y es muy difícil mezclarlo, o sea, es muy difícil ponerlo y gotearlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que agarrar un palo o algo y tratar de que lo más se pueda llegar a diluir. ¿Qué cantidad? No son aproximadamente, lo que tú has leído son 100 a 200 miligramos, esa es toda la dosis que se tiene que hacer, y eso equivale más o menos a unas 20 cápsulas, 20 a 30 cápsulas, ¿ya? Entonces las cápsulas lo tienen que abrir y llenarlo, porque no viene, en otros lados viene igual que el azúcar o la harina a granel, ¿no? En esto te pides 200 miligramos y te dan pesadito 200 miligramos, pero acá no, acá viene en cápsulas. Y si tú le das las cápsulas hasta todo el tiempo que tiene que tardar, normalmente no sirve, tienes que hacerlo y abrir las cápsulas. Entonces, las cápsulas se abren, se diluyen en un cloruro, el cloruro lo tienen que partir, o sea, cortarlo por la mitad para poder, diluirlo, y una vez que si es caliente es mejor, pues se diluye más rápido, desde tibio por lo menos se diluye más rápido que en frío. Se diluye y eso lo tienen que conectar a la zona nasogástrica y levantar lo más alto posible para que una vez que lo han lavado, ya han hecho el lavado gástrico y por la sonda está saliendo contenido claro, quiere decir que ya no hay, en ese momento le ponen al paciente y dejan que todo eso se chorree, y una vez que entra lo tienen que cerrar la zona nasogástrica para que no salga por la zona nasogástrica. Esa es una de las cosas. ¿Y cuál es la otra? La otra es, de acuerdo al principio, es no solo impedir que se absorba, sino tratar de que esto se elimine lo más que se pueda. ¿Y cómo se elimine? Con laxantes o catárticos. Una de esas puedo usar, si no tengo, metoclopramida, que podría llegar a ayudarme, como para que el paciente haga su deposición lo más antes posible, y lo poco que hay, o lo poco que no se pueda llegar a absorber, sino aumenta el peristaltismo, tengo una barrera de mucosa que impida la absorción, entonces trata de evitar lo menos posible. La tropinización, eso obviamente es por regla, y la otra que se tiene que poner y que no se pone acá muchas veces es, una vez que se está haciendo la tropinización, todo el paciente requiere oxígeno, ¿ya? Y muchas veces acá no les ponen el oxígeno, y eso también puede repercutir en su recuperación del paciente, ¿no? Entonces, tengo que hacer eso. Ahora, cuando se trata de la ingestión por ácidos o por cáusticos, ¿ya? Ahora nos vamos a ver. El otro se entendió más o menos cuál es el objetivo y qué es lo que tengo que hacer, porque cuando se trata de cáusticos y ácidos, yo lo que primero que tengo que hacer está contraindicado hacer un lavado gástrico. El lavado gástrico extiende mi lesión del lugar donde está. Y acuérdense que los ácidos y los cáusticos van lesionando, aparte de tener una lesión en el momento, van lesionando paulatinamente poco a poco, ¿bien? Hasta producir, inclusive, una de las cosas más dramáticas y más difíciles de manejar es cuando se perfora el esófago y produce una mediastinitis. Generalmente los pacientes fallecen, ¿sí? Es muy difícil manejarlo cuando el esófago se perfora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por suerte el esófago es un órgano de paso y todo lo que ha pasado se ha quedado en la mucosa y eso me está quemando, entonces tengo que impedir, ¿no?
aunque hay algunas cosas que diga la bibliografía que no ayuda, yo los protectores de mucosa le tengo que poner en cantidad. Uno de los protectores de mucosa es el sucralfato que tengo que usar, y sucralfato me tengo que tomar toda una botella si realmente el paciente se ha tomado soda cáustica o algo, ¿ya? Y lamentablemente cuando se trata de soda cáustica, lo único que tengo son protectores de mucosa, y lo único con lo que me puedo manejar es con sucralfato, no tengo otra cosa. Lo mismo pasa con el ácido. El lavado gástrico está contraindicado. Las lesiones son grandes. Yo les comento, a mi hermano le pasó eso, acá le hicieron un lavado gástrico y mi hermano se quemó el esófago, el estómago y el duodeno y terminó con una lesión grave. Lo tuvimos que, se tuvo que ir al extranjero para ser intervenido. En esa época yo estaba estudiando todavía y bueno, lo operaron en otro país y gracias a Dios salió las cosas bien y le pudieron hacer las cosas. Pero la iatrogenia que le cometieron acá es interno, que hasta ahora no lo encuentro, no sé quién habrá sido. Dante. El que está en emergencia, ese es el que le ha hecho el lavado gástrico. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les comento eso? Porque no tiene que pasar eso y uno no tiene que vivir ese tipo de cosas con sus familiares, digamos. Uno va, a su familia va con la seguridad de que el que le va a atender sabe, por lo menos tiene idea, de que le ha atendido a un interno y el interno le ha hecho eso, y no sé si habrá sido avalado por el médico que también de repente ni conocía lo que estaba haciendo. Entonces, no hagan eso cuando ustedes estén en periferia. Entonces, hay cosas que ya ustedes tienen que estar pidiendo de repente, solicitando y que tengan afuera, cuando ustedes sean jefes, que estén haciendo su internado, su serum, hay que pedir. Por esas casualidades siempre tengan frascos de sucralfato, todo, porque va a pasar, es bastante común en periferia. Lo que pasó con estos muchachos que me llamaron era de que el médico, aparte de no saber atropinizarlo, no le había puesto más nada, y la otra cosa que lo había dejado y no le puso oxígeno, no le puso nada. Y los dos estaban desesperados, decían, doctor, ¿qué hacemos? No tienen de oxígeno, no quieren que le pongamos. Le está poniendo dosis de atropina que estaba totalmente mal atropinizado y la pupila seguía totalmente miótica. Y uno por teléfono le tuvo que dictar cómo tenían que atropinizar, y ellos lo hicieron medio desobedeciendo a su médico, al médico que era de asistente, para que lo puedan después trasladar al paciente. Pero trasladaron sin oxígeno. Y fue bastante mal, porque son pacientes que, acuérdense, todo el gasto que hacen para tratar de ese organismo es un gasto de energía enorme, necesita bastante oxígeno, hay que ponerle oxígeno sí o sí fuera, y esos son los errores que se cometen, ¿no? Entonces, eso es como comentario para que no les pase a ustedes ese tipo de cosas que habría que hacer, ¿no? Entonces, esto es una imagen de una enfermedad de Crohn, la primera. Así da la enfermedad de Crohn tanto en el esófago como en el intestino, imágenes empedradas, ¿sí? Como tener idea. La otra es un cuerpo extraño, lo ven ahí, ¿no? Se ve, ¿no? Un redondito de arriba en el esófago. ¿Sí? Entonces, más que todo esa mención quería para que ustedes no lo hagan con respecto a la esófago. Lo más importante es la causa más frecuente de esofagitis era el reflujo que nos producía la pirosis, ¿no? Reflujo gastroesofágico. ¿Y cuál va a ser el concepto, no? La enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿no? Es la presencia de síntomas clínicos y o lesiones anatomopatológicas como consecuencia del contenido gástrico en el esófago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mucosa del esófago no está preparada para ese medio ácido que tiene el estómago. Entonces, al no estar preparado, obviamente va a producir una serie de lesiones posteriores que pueden llevar incluso hasta la muerte del paciente, ¿no? Hace poco hemos tenido, hace una semana más creo que hemos tenido en emergencia un paciente que vomitaba, ya tenía enfermedad de reflujo gastroesofágico y produjo una lesión del esófago, se lesionó el esófago, se abrió el esófago y se produjo una mediación de ese paciente. Y ese paciente falleció, se operó, pero falleció después, ¿no? Porque acuérdense que es muy difícil suturar el esófago porque no tiene serosa, ¿no? Entonces el doctor lo suturó, el que lo operó, y obviamente se le fistulizó, ¿no? Entonces a veces es difícil, ¿no? En esos pacientes. Ahora, en algunos pacientes puede haber ya reflujo gastroesofágico pero asintomático, o sea, tienen su reflujo, pero los pacientes no sienten nada, no tienen la pirosis, no tienen nada. Entonces, por eso que es importante uno de los estudios que lo vamos a mencionar en su momento, ¿no? Porque
yo puedo tener reflujo gastroesofágico, pero no lo sé, no me duele, no me molesta, porque es escasa la cantidad que refluye y no está produciendo una lesión evidente, importante, pero puede haber reflujo que con el tiempo puede ocasionar algún tipo de manifestación, ¿no? Manifestación.